Imagina esto. Uno de los líderes más prometedores de la iglesia ha sido asesinado brutalmente. El ambiente es tenso, los seguidores de Jesús están siendo cazados como criminales y las autoridades están decididas a borrar este nuevo movimiento. Pero lo que sucede a continuación no tiene explicación humana, porque en vez de esconderse, en vez de rendirse, los cristianos comienzan a hacer lo impensable. Predican más fuerte. ¿Cómo es posible que una persecución tan brutal haya terminado encendiendo un fuego espiritual imparable? Hoy vamos a sumergirnos en uno de los capítulos más explosivos del libro de los Hechos. Te contaré cómo un hombre llamado Felipe, que no era apóstol ni tenía un cargo importante, fue usado por Dios para transformar toda una ciudad. Vamos a ver milagros, conversiones masivas, confrontaciones espirituales, y todo comenzó con una tragedia. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en Samaria? ¿Por qué esta historia puede cambiar la forma en que ves las pruebas en tu vida? ¿Y quién era ese misterioso personaje llamado Simón el Mago? Prepárate, porque esta historia no es solo para mirar hacia el pasado. Es un llamado para levantarte hoy. La muerte de Esteban no fue un evento aislado. Fue la chispa que encendió un incendio. Con su último aliento, Esteban había orado por sus verdugos, y entre ellos estaba un joven fariseo decidido, llamado Saulo. Lo que siguió fue una tormenta de persecución que nadie había anticipado. Saulo se convirtió en el rostro del terror. Iba de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres fuera de sus hogares, lanzándolos a prisión solo por creer en Jesús. El objetivo era claro: erradicar el mensaje del Mesías crucificado. Pero lo que Saulo no sabía es que estaba cumpliendo sin querer un plan mucho más grande. La iglesia fue dispersada, pero no destruida. Y aquí es donde aparece Felipe. No era uno de los 12 apóstoles, pero había sido elegido como diácono, un servidor lleno del Espíritu Santo. Cuando la persecución estalló en Jerusalén, Felipe no huyó simplemente por su vida. Huyó con un propósito, y ese propósito lo llevó directo a Samaria. Samaria, tierra de tensiones antiguas. Judíos y samaritanos no se hablaban, no se tocaban, no se mezclaban. Pero el evangelio no conoce fronteras culturales. Felipe comienza a predicar y lo hace con un fuego que no viene de él mismo, sino del cielo. Y lo increíble es que la palabra no solo fue oída, fue acompañada de poder. Demonios salían gritando, enfermos eran sanados. Personas que llevaban años encadenadas por el dolor, la enfermedad o la oscuridad espiritual, eran libres, totalmente libres. El mensaje de Jesús no solo estaba cruzando fronteras, estaba destruyendo muros. Y mientras la ciudad se sacudía por este mover divino, Felipe no retrocedía. No había una megaestructura ni una campaña organizada, solo un hombre lleno del Espíritu y una comunidad hambrienta de verdad. En el lugar donde nadie esperaba un avivamiento, Dios empezó uno que cambiaría la historia. Felipe había llegado a Samaria, un lugar con historia pesada. Desde hace siglos, los judíos y los samaritanos se evitaban mutuamente como si fueran enemigos irreconciliables. Samaria representaba la mezcla, la traición cultural y religiosa, un símbolo de división para el pueblo de Israel. Pero Dios no sigue los prejuicios humanos. Y es allí donde Felipe predica, no con discursos elegantes, no con símbolos religiosos, sino con autoridad y poder. El Espíritu Santo respaldaba cada palabra, cada paso, cada acto. Las multitudes lo escuchaban atentamente. ¿Por qué? Porque lo que decía era real, pero más aún, lo que hacía era visible. Cojos caminaban, enfermos sanaban, endemoniados eran liberados con gritos desgarradores, como si una fuerza invisible estuviera rompiendo cadenas largamente clavadas. La ciudad se revoluciona, y el texto dice algo clave: y había gran gozo en aquella ciudad. Una ciudad antes dividida, marcada por el dolor y el rechazo, ahora era transformada por el mensaje de Jesús, y todo esto lo estaba haciendo un hombre común. Felipe no tenía un ejército, no tenía influencia política, no tenía recursos, solo tenía fe. Este avivamiento no fue suave, fue una explosión espiritual. La gente no solo recibía sanidad física, también se quebraban espiritualmente. Al oír del Mesías, del sacrificio de Jesús,
del perdón y la restauración, muchos se bautizaban inmediatamente. Las aguas que antes habían sido símbolo de división entre judíos y samaritanos, ahora eran testigo de una unidad forjada por el Espíritu. Felipe predicaba con valentía, pero también con ternura. Había urgencia en su voz, pasión en su mensaje. Cada milagro abría puertas, y cada puerta era una oportunidad para el reino. Los samaritanos, antes despreciados, eran ahora los primeros en recibir este nuevo mover fuera de Jerusalén. Era un testimonio viviente de que el Evangelio no es exclusivo, es inclusivo. Y justo cuando todo parece ir viento en popa, aparece un personaje extraño, Simón el Mago, famoso, poderoso, manipulador. Pero lo que él ve en Felipe lo desarma completamente. Ese será el próximo capítulo. Pero por ahora, una cosa es clara. Dios eligió un territorio en conflicto para demostrar que su poder no conoce límites. En medio del avivamiento que sacudía Samaria, había un hombre que destacaba, no por su fe, sino por su fama. Su nombre, Simón, conocido como el Grande. Un ilusionista, un manipulador, un hombre que durante años había asombrado al pueblo con trucos, hechicería y falsas maravillas. La gente lo consideraba una especie de semidios, y él se lo había creído. Pero cuando vio a Felipe, algo en su interior tembló. No eran simples palabras, no era teatro, no era ilusión, era poder real. Un poder que no se podía fabricar ni fingir. Vio cómo demonios huían, cómo los enfermos eran sanados, y cómo la ciudad entera se volcaba al Evangelio. Simón quedó deslumbrado, tanto que se unió a los que creían. Fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todas partes, como un alumno fascinado. Pero algo no cuadraba. Aunque sus acciones parecían correctas, su motivación estaba contaminada. Y entonces llegaron Pedro y Juan desde Jerusalén, enviados por los apóstoles al enterarse del mover de Dios en Samaria. Oraron por los nuevos creyentes, y estos recibieron el Espíritu Santo. El cielo tocando la tierra. Fue tan visible, tan poderoso, que Simón no pudo resistirse, pero no de la forma correcta. Ofreció dinero. «Denme también a mí este poder», dijo, «para que a cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo». El pasado lo había alcanzado. Simón no quería ser transformado. Quería comprar lo espiritual como si fuera mercancía. Pedro lo confronta con una fuerza brutal. «Tu dinero perezca contigo. No tienes parte en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios». El silencio debió haber sido total. La historia de Simón es una advertencia poderosa. Puedes estar rodeado de milagros, escuchar la verdad, hasta ser bautizado, y aún así tener el corazón lejos de Dios. Felipe trajo vida, Pedro trajo discernimiento, y Simón trajo una oportunidad para que la iglesia se mantuviera pura, con el foco correcto. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que parece espiritual viene de Dios. El verdadero poder no se compra, se recibe, y solo cuando el corazón está en la postura correcta. La historia de Felipe en Samaria no es solo una narración antigua, es un grito desde el pasado para nosotros hoy. La iglesia fue perseguida, golpeada, dispersada, pero nunca detenida. ¿Cómo es posible que una tragedia como la muerte de Esteban terminara en avivamiento? Porque lo que el enemigo quiso usar para destruir, Dios lo transformó en expansión. Felipe no tenía una plataforma, no tenía redes sociales, ni luces, ni fama. Solo tenía una convicción ardiente y el poder del Espíritu Santo. Y con eso incendió una ciudad entera. ¿Y tú? ¿Estás esperando condiciones perfectas para hablar de Jesús? ¿Estás esperando que todo esté calmado para compartir tu fe? Mira a Felipe. Él corrió hacia el caos y ahí encontró su llamado. Samaria representa esos lugares que muchos evitan. Lugares de conflicto, de rechazo, de prejuicio. Pero ahí es donde Dios quiere manifestarse. Y lo más fuerte, Simón el Mago nos recuerda que no basta con ver milagros o tener conocimiento. Lo que Dios busca es un corazón genuino. No uno que quiera controlar lo espiritual, sino uno que se rinda por completo. Hoy más que nunca, el mundo necesita creyentes como Felipe. Gente que predique sin miedo, que no huya del conflicto
que sepa que en medio de la persecución hay poder para transformar. Si esta historia te desafió, si te inspiró, si removió algo dentro de ti, no te lo guardes. Suscríbete, dale like al video y compártelo con alguien que necesite recordar que cuando Dios está en medio, ni la persecución puede detener el propósito.